¿Desea usted un país de calidad? Entregue calidad, exija calidad. Televisión Argentina de calidad. Clase ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. Una producción Nova Patagonia. Buenas noches, bienvenidos a Clase Ejecutiva. Nosotros en el 2007, en nuestra emisión número 54, ya habíamos hablado de este tema y lo presentamos en nuestro programa como algo realmente a tener en cuenta. Hoy deseamos actualizar nuestro conocimiento de este país que es realmente un punto de referencia, una baliza en la humanidad en general. Cuenta con una economía próspera y rica, combinando una actividad de tipo de mercado libre, pero también con una intervención estatal, y que en esta mezcla da a su población una calidad de vida sin desigualdades, libre de corrupción y en general un estado de bienestar bastante interesante. De la mano de su embajador, Niels Haustveit, vamos a ver nuevamente Noruega. Un país a tener en cuenta, pero esta vez vamos a actualizar nuestro conocimiento en la segunda parte de este análisis, después de los títulos de Clase Ejecutiva. Noruega, un país a tener en cuenta, parte 2. Quiero agradecerle, embajador Haustveit, de estar aquí con nosotros. Niels, es un placer recibirlo nuevamente. Siempre es un placer estar con usted. Bueno, nosotros en el 2007, hace varios años, empezamos a analizar el caso de Noruega, que es un país realmente especial por su funcionamiento. De hecho, ese funcionamiento de manejo de los recursos, de los beneficios extraídos de los recursos naturales, invertidos, todo esto le ha dado una suerte de tinte especial a Noruega en su administración económico-financiera. Luego de esa entrevista, sobrevino el 15 de septiembre del 2008 la crisis financiera, que es también económica, que es una crisis que se ha revelado también medioambiental, energética. ¿Qué ha sido de Noruega desde el punto de vista económico-financiero en este contexto europeo y mundial? Sí, yo diría que en los últimos 4 años la economía noruega no ha cambiado sustancialmente, pero también para Noruega la crisis financiera sí fue un desafío muy especial, pero un desafío que hemos enfrentado en una forma buena, creo. La economía bajó un poco en 2009, ya está creciendo de nuevo. El desempleo aumentó un poco, pero aún sigue a un nivel muy bajo en un contexto internacional. Estamos por el momento en 3.3% de desempleo, que es así es. Y hasta en algunos sectores dependemos de la importación de mano de obra. Estamos ofreciendo empleo a gente de otros países europeos en particular, pero también de otras partes del mundo. Y yo creo que eso ha sido posible gracias, bueno, a la estructura económica, a las instituciones que tenemos, bastante sólidas, y por supuesto también gracias a las medidas políticas. Embajador Haustveit, ¿cómo están las cuentas respecto a la deuda que tiene, a las cuentas fiscales? Es decir, el producto de ustedes respecto a las deudas.
¿Están sus ciudadanos endeudados? ¿Están sus ciudadanos en una situación superavitaria? Sí, tenemos un superávit en todos estos indicadores importantes en la economía noruega. Nosotros también tenemos préstamos en el exterior, pero en términos netos somos un país acreedor y también tenemos un sector de exportación muy fuerte, sobre todo exportación de petróleo y de gas, que nos da una economía muy sólida. Más o menos, ¿cuánto es lo que hoy tiene un noruego como cuenta fiscal, cada ciudadano noruego? Bueno, es difícil con estos números, pero para darle un ejemplo, los recursos provenientes del sector de hidrocarburos ahorramos en una cuenta particular para pagar las futuras jubilaciones, pensiones, y este fondo ahora cuenta con más de 500 mil millones de dólares. Significa aproximadamente $100.000 por persona. Un poco más de $100.000 por persona, entonces 500.000 millones de dólares, ustedes son 4.900.000 habitantes, así, sí. Un poquito más de $100.000 que ya tienen superavitariamente cada ciudadano noruego. Pero es la garantía que tenemos para pagar mi jubilación y las jubilaciones de las futuras generaciones. Sí. Ahora, ¿esto cómo han procedido, Nils? ¿Cómo han hecho ustedes a nivel económico y financiero? Ustedes son grandes exportadores fundamentalmente, bueno, de varias cosas también, pero digo, recursos naturales, petróleo, gas, eso les produce una entrada de dinero, flujos de caja importantes. ¿Qué han hecho con eso? Ustedes crearon un fondo de inversiones, sí. ¿Cómo lo manejaron? Esto yo creo que es muy importante porque es una herramienta bastante innovativa, sobre todo cómo lo han manejado ustedes, ¿no? Sí, yo creo que tal vez este es el punto más importante en la economía noruega. Yo he trabajado mucho con un político, un ministro noruega, que solía decir que Noruega es un país rico a pesar de tener recursos petroleros. Y lo que quiere decir es que hay tantos países en realidad con una riqueza natural fantástica, pero el punto importante es cómo se maneja estos recursos, ¿no? Y este ha sido, digamos, lo importante en el caso de Noruega, que hemos manejado estos recursos para beneficiar a toda la población y pensando de largo plazo también, que es algo muy importante, porque obviamente en una economía como la nuestra no podemos canalizar todos estos recursos, hubiera causado una inflación, entre otras cosas, tremenda, ¿no? Si lo hubieran canalizado adentro del país. Sí, y también siempre debemos pensar de largo plazo para enfrentar problemas en el futuro. Y eso fue lo que hicimos también en el caso de la crisis financiera. En un año típico gastamos la ganancia de este fondo, en promedio 4% del fondo, en un año típico. En 2008 o 2009, 2010, gastamos un poco más, pero estamos ahora bajando el nivel de ese tipo de uso del fondo. Y este año vamos a llegar al nivel de 4% otra vez, o tal vez un poco más bajo. Es decir, ustedes, todo lo que produce la riqueza, los flujos de caja, los flujos de entrada de caja que tienen por las exportaciones y toda la riqueza que produce Noruega, eso va a un fondo de inversión. Ese fondo de inversión se toma las ganancias, cubren el gasto del país más o menos. Bueno, pero en combinación con otros ingresos, por supuesto, que son muy importantes, de impuestos, tenemos un nivel de impuestos diferentes tipos muy alto.
Y de esos, yo no soy economista, pero de eso se trata básicamente cualquier economía, ¿no? Sí. De buscar un equilibrio entre los ingresos y los egresos o los gastos. Lo que es interesante es que le ha dado resultados y ustedes se encuentran con una economía que está está bien pertrechada en el sentido de esta crisis mundial que no los ha afectado mayormente. Embajador Hausweit, si usted me permite, con su autorización nos vamos a ir a un corte y vamos a volver a tratar el tema de, bueno, lo acontecido, el terrible acontecimiento que ha vivido Noruega el 22 de julio pasado y cómo está la situación política, qué repercusión eso ha tenido en las decisiones, tanto del gobierno y en la sensación del pueblo noruego. ¿Le parece bien? Muy bien. Señoras y señores, ya volvemos con más Noruega, un país a tener en cuenta, parte 2, aquí, en Clase Ejecutiva. Agrofarma, el laboratorio transnacional de origen argentino, líder en salud, performance y productividad animal. Llegó el momento de llamar a la mejor nafta de YPF por lo que es. Premium, la mejor nafta de YPF. Somos una firma de consultoría regional, líder en el desarrollo e implementación de nuevas estrategias de negocio y procesos de eficiencia organizacional. La industria alimentaria argentina tiene un proveedor líder, el Bahiense. Materias primas, aditivos y químicos para la industria alimentaria. www.elbahiense.com. Regresamos a analizar el tema justamente de Noruega, como es un país a tener en cuenta. Estamos con el embajador Niels Hausweit. Les recuerdo a todos que Noruega, el Reino de Noruega, tal es su nombre oficial, está situado en el extremo norte de Europa. Noruega significa justamente Camino del Norte. El Reino de Noruega es una monarquía constitucional, el rey es su majestad Harald V o Haroldo V y el primer ministro es el señor Jens Stoltenberg. Su superficie es 7 veces más pequeña que la Argentina, la cantidad de habitantes es aproximadamente 9 veces menor que nuestro país. Su Producto Bruto Interno per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo es aproximadamente 3,5 veces mayor que el nuestro. La tasa de alfabetización de Noruega es 100%, incluyendo el colegio secundario, lo cual lo hace un punto realmente de referencia a tener en cuenta. La capital, ciudad principal, por supuesto, es Oslo. Oslo tiene 1.400.000 habitantes, más o menos considerando toda el área metropolitana. No hace parte de la Unión Europea, pero participa en el mercado único a través del Acuerdo del Área Económica Europea. Y de un siglo a esta parte, Noruega ha pasado de ser una sociedad esencialmente agraria a ser un país muy dinámico, de grandes recursos técnicos, siendo uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Está entre los líderes mundiales de una gran variedad de sectores como piscicultura, industria marítima, ingeniería hidroeléctrica, medio ambiente, energía, tecnología y telecomunicaciones. Y le estábamos preguntando justamente al embajador Niels Hausweit lo sucedido en el 22 de julio pasado, terrible atentado, y bueno, ¿qué repercusión ha tenido, cómo ha pegado esto en una sociedad tan pacífica como es Noruega? Porque la pregunta es, ¿Noruega va a realizar grandes cambios? ¿Qué siente el pueblo? ¿Qué siente el noruego común? ¿Y qué ha decidido el gobierno? Es decir, ¿va a virar hacia algo distinto? ¿Va a seguir? Porque ha sido una sorpresa, evidentemente no solo para el mundo, fundamentalmente para Noruega misma. No, fue una tragedia para toda la nación, ¿no? Sobre todo para las víctimas y sus familias, sus amigos, pero afectado a toda la nación. Y hemos visto también en estos días o semanas después de este ataque
como ha respondido el pueblo noruego, que se ha movilizado en las calles de Oslo, en lugares, otras ciudades de Noruega, en lugares muy pequeños, en toda Noruega, con flores, con rosas, manifestando su rechazo a lo que pasó, por supuesto, pero también a las ideas, el pensamiento político que representa el detenido. Este detenido, embajador, ¿actuó solo? ¿Forma parte de una red terrorista? ¿Qué está surgiendo en las investigaciones oficiales y formales? Bueno, la policía noruega está, por supuesto, todavía investigando eso, y la investigación va a tomar meses, no va a terminar hasta el próximo año. Pero las indicaciones que tiene la policía por el momento son que actuó solo, pero la investigación no está concluida. Sí, sí. Embajador Hausweit, ¿esto cómo repercute en la política, digamos, general, en las decisiones que toma vuestro gobierno? En el sentido, Noruega es un país abierto. ¿Se va a cerrar? ¿Ustedes piensan cerrar un poco? ¿Cómo van a mirar la migración? Usted al inicio del programa acaba de decirnos que inclusive están invitando a mano de obra especializada proveniente de otros países para cubrir asuntos laborales en puestos laborales, digamos, puestos de trabajo en Noruega. ¿Cambia algo este atentado sufrido? ¿Ustedes piensan cambiar esa política? Bueno, todavía no conocemos las consecuencias de largo plazo, por supuesto, pero la reacción inmediata de nuestro primer ministro es que nuestra respuesta es más democracia, que vamos a seguir siendo una sociedad abierta y que vamos a seguir teniendo la tolerancia como un principio fundamental para nuestra sociedad. Y eso no va a cambiar. ¿Considera usted como noruego y también como representante, es decir, como simple ciudadano noruego, pero también como representante de su país, tiene esas dos funciones, que la educación, yo recién mencionaba, ustedes tienen cubierto, tienen 0% de analfabetismo, incluyendo también la seguridad del colegio secundario completo? ¿Tiene alguna relación directa la educación con la capacidad de tomar una decisión de tolerancia y de seguir con una política de apertura y democracia ante un evento de este tipo? Yo creo que en términos generales la educación es fundamental para cualquier país y que sí juega un papel también en la interpretación o el pensamiento político de cualquier pueblo en realidad. Y por supuesto el sistema educativo que tenemos es bueno. Y siempre hay más y más personas con un nivel superior de educación también. Pero yo creo que en estos días después de la tragedia, el 22 de julio, hemos visto que toda la gente se ha movilizado para mostrar que la unidad en la sociedad noruega, ¿no? Por supuesto, siempre va a haber una discusión política sobre diferentes temas, sobre también la política con relación a la inmigración, pero en estos días hemos visto una solidaridad, o la solidaridad que existe en la sociedad noruega, también entre diferentes culturas. Tal vez no es tan conocido aquí en Argentina, pero hoy en día el 10% de la población en Noruega tiene origen en otros países o son primera generación de noruegos, hijas y hijos de inmigrantes. Y esto significa que estamos, tenemos diferentes grupos étnicos, religiosos, etcétera, pero hasta
hasta ahora hemos vivido en paz, hemos colaborado y yo creo que después de esa tragedia estamos tal vez más conscientes de la necesidad de seguir adelante juntos. Señor embajador, permítame hacer nuevamente una pausa, es la última, y seguimos, vamos a retomar, si usted me permite luego, por el lado económico. Me quedo con sus palabras, seguramente la capacidad de discernimiento de un pueblo, entiendo que hace al fortalecimiento de la democracia y a la competitividad consecuente de sus dirigentes. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con el final de Noruega, un país a tener en cuenta, parte 2, aquí en Clase Ejecutiva. En Argentina todavía queda gente buena. Electropelva, un equipo de 100 personas a su servicio. Materiales eléctricos e iluminación para hogares, industrias, construcción, comercios e infraestructura. www.electropelva.com. En Santiago del Estero, lo importante se vuelve urgente. Por eso seguimos sumando, tomando decisiones clave, construyendo un presente más confiable a cada paso. Ya promulgamos la Ley de Promoción Industrial para beneficiar en serio la inversión y el crecimiento. En Santiago ya estamos cambiando y se nota. Gobierno de Santiago del Estero, por una nueva provincia. Televisión argentina de calidad. Clase Ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. Seguimos con el análisis de Noruega, segunda parte. Embajador, ¿cómo ustedes están viendo de enfocar las relaciones internacionales hoy respecto a la seguridad alimentaria, flujos migratorios? Es decir, la estrategia de enfoque de relaciones exteriores de Noruega, ¿es multilateral, bilateral? ¿Cómo lo están viendo? Nosotros pensamos mucho en los valores multilaterales y en la cooperación multilateral, y en particular la cooperación que tenemos todos los países del mundo a través de la ONU, que para nosotros es la organización más importante a nivel mundial para resolver problemas y para tener un diálogo político fluido entre todos los países del planeta. ¿Considera usted que el comercio es importante? Si lo consideran como un elemento de diálogo al comercio o exclusivamente un elemento de negocios al comercio? Yo creo que el comercio obviamente es importante y en particular ahora, después de la crisis financiera, es importante no cerrarse, pero seguir con una economía abierta para todos los países y seguir trabajando también a nivel mundial para tener reglas del juego a nivel mundial muy claras. Claro, como una suerte de armonización general para tener reglas análogas, por lo menos en todo el mundo. Sí, es difícil, ¿no? Ya ha sido un proceso muy largo a nivel mundial o en el contexto multilateral eso, y todavía no hemos podido concluir el proceso, pero nos parece importante seguir para mejorar el sistema que tenemos. Con un fondo de inversiones de 500.000 millones de dólares, evidentemente es interesante seducir ese fondo en la competencia para que invierta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más le seduce a usted? Por supuesto, ganar dinero es un fondo de inversión, tiene que ganar dinero porque ese es su sentido, pero ¿qué lo seduce a ese fondo de inversión para invertir? ¿Qué inversiones le seducen a ese fondo? Bueno, tengo problemas en ser muy exacto, hablando del fondo, pero en general el fondo no quiere tomar riesgos muy altos, porque estamos invirtiendo
para el futuro de nuestro país. Entonces queremos, por supuesto, tener ganancias, pero ganancias bastante seguras, ¿no? No queremos especular de ninguna forma con este fondo. Pero hablando más en general de inversionistas noruegos, diferentes empresas noruegas, yo creo que lo importante es conocer, digamos, o tener reglas del juego muy claras, tener previsibilidad y estabilidad. Eso vale a nivel mundial. Sí. Lógico. Previsibilidad, reglas claras, aplicaciones de las reglas, sí. y ¿hay también algún factor ético? ¿Ustedes tienen algún elemento de ética dentro de las inversiones en general, no del fondo, en general? Bueno, el fondo tiene sus reglas éticas bastante estrictas. Nosotros también tenemos en la sociedad noruega en general, tenemos o hemos trabajado mucho con el concepto de responsabilidad social empresaria y hemos realizado eventos también aquí en Argentina en colaboración con nuestra Cámara de Comercio y con las autoridades argentinas, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Trabajo. Y este es un tema donde en realidad tenemos una colaboración muy buena con Argentina. Embajador, permítame unos regalitos, por favor, para nuestro invitado de hoy. Eurotime Outdoor Watches. Relojes deportivos con funciones adicionales para todos los deportes extremos. Agrofarma, el main sponsor de Clase Ejecutiva. Embajador, ¿qué áreas, cómo la ve a la Argentina de aquí al futuro? ¿Posibilidades económicas, de desarrollo? Yo soy muy optimista en cuanto al futuro de Argentina porque veo tantas posibilidades. Argentina es un país muy rico en recursos naturales, en recursos humanos. Pensando en la cooperación con Noruega, en la parte comercial, yo veo el sector energético como muy importante para el desarrollo de Argentina y es un área donde tenemos mucha experiencia también en Noruega, en diferentes partes del sector y donde deberíamos considerar posibilidades para expandir las relaciones. Embajador Hausweit, le agradezco muchísimo, realmente he disfrutado mucho de esta entrevista. Es siempre un honor recibir a los embajadores del mundo entero en Clase Ejecutiva, especialmente en este caso le agradezco porque Noruega es realmente un país a tener en cuenta. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Señoras y señores, mañana nos escuchamos en Clase Ejecutiva Radio, en FM 94.7 en Radio Palermo, de 17 a 19 horas, para aquel que quiera escucharnos. Y para aquel que quiera vernos, nos volvemos a convocar, como siempre, aquí el próximo jueves a las 22:30, en Clase Ejecutiva. Nos quedamos...